Hola, bienvenidos. Como siempre te saluda Eli Bastidas para hablar un poco de béisbol. Hoy hablaremos acerca del antes y el después de los grandes peloteros que han tenido carreras muy longevas, es decir, carreras largas dentro del béisbol. Una de las cosas como profesional del ejercicio que me gusta analizar y ver es cómo a lo largo de los años los peloteros van manteniendo o perdiendo las capacidades que les permiten desempeñarse en el más alto nivel independientemente de la edad. Cada día es más común que los peloteros se retiran jóvenes, que a los 30, 32, 34 años ya se dicen peloteros viejos, pero en épocas pasadas podíamos ver peloteros como Nolan Ryan, quien pichó hasta más de 45 años, como Julio Franco, que jugó hasta los 48. El mismo Omar Vizquel, que a los 45 años estaba agarrando pelotas de espalda al home y se despidió dando batazos. Y si lo ves hoy en día, a los casi 60 años, vas a ver un Omar Vizquel que aún se mantiene en forma. Entonces, esto a mí de verdad que me llama bastante la atención, porque quiere decir que hay un trabajo para mantenerse físicamente activo. Por ejemplo, uno de los peloteros que siempre me llamó la atención en este aspecto era Derek Jeter. Si tú viste jugar a Derek Jeter, sí, normalmente los peloteros llegan un poco flacos, sin mucha masa muscular, producto del trabajo de fuerza, de pesas y de la comida, los suplementos, pues van subiendo de peso. Pero la mayoría de los peloteros caen en el error de exagerar y subirse mucho más de peso, producto de que no hacen una dieta y no llevan un control de esto, ¿no? De lo que es su estado físico. Pero si ves, por ejemplo, al capitán de los Yankees, Derek Jeter, fue un pelotero que a lo largo de los años mantuvo siempre una contextura adecuada para jugar la posición que jugó. Y creo, si no me equivoco, que Derek Jeter jugó casi todos o todos sus partidos en el campo corto, el capitán de los Yankees. Otro ejemplo, como les decía, era Nolan Ryan, un pelotero que logró una carrera histórica y que se mantenía pichando rectas muy duras después de los 40 años. Es más, en alguna ocasión lo invitaron a lanzar el primer picheo de un partido y esa recta todavía llevaba poder. Así como estos peloteros, bueno, también el mismo Alex Rodríguez, un pelotero que cuidaba muy bien su salud. Pasa mucho que en dependencia de la posición que juegue el pelotero, a veces tienden a ser un poco más corpulentos, a agarrar más cuerpo, como era el caso de Miguel Cabrera, por ejemplo, quien llegó siendo un jugador muy atlético que incluso fue campo corto en sus inicios. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Miguel Cabrera en una clínica que dio por allá en el año 2000-2001 en Valera, Estado Trujillo, con su tío, que en paz descanse, Pedro Torres, quien fue entrenador mío de béisbol menor, y su mamá Goya, quien lo llevó a Miguel Cabrera para dar esta clínica. En esa clínica, por cierto, rifaron unas pelotas. Yo tuve la oportunidad también de ganarme una de esas pelotas que rifaron. Tengo una pelota autografiada por Miguel. Pero Miguel Cabrera era un campo corto. Yo en ese entonces era categoría pre-junior, 13, 14, y él tendría 16, 17 años. Y mi pregunta fue, ¿qué posición juegas? Le pregunto yo a Miguel Cabrera y me dice shortstop. Y mi primo Fran Torres juega segunda base. Estaba con el primo ahí. El primo no duró mucho en la pelota, no tenía las condiciones para mantenerse jugando profesionalmente, pero era un buen pelotero también y por eso firmó, ¿no? O quizás lo firmaron por darle ahí un poco ese gusto a Miguel Cabrera de firmar con el primo. No, yo creo que tenía condiciones para firmar al béisbol, sin embargo, no se logró desarrollar. Y una de las cosas que me llamó la atención era que Miguel Cabrera era corpulento, pero no era ese pelotero que vimos después, era atlético, se movía bien. Incluso hicieron una exhibición de rolling y de doble play entre segunda y shortstop muy buena en ese entonces allá en mi tierra, en Venezuela. Después Miguel Cabrera pues obviamente se fue subiendo de peso, producto de las pesas, la alimentación, pero yo considero que Miguel Cabrera no llegó en un buen estado físico a los últimos años de su carrera y eso le pesó porque si analizas los números de Miguel Cabrera en sus últimos años no fueron los mejores. Otro que llegó siendo un jugador corpulento y de hecho fue primera base en los Cardenales de San Luis fue Albert Pujol, un pelotero que desde el inicio se veía recio, con una buena condición física. Yo creo que Albert Pujol sí trabajó un poco más el físico, pero sin embargo, producto de los años, ¿no? y de la alimentación, también terminó jugando con unos kilos de más.
aunque para llegar al jonrón 700 yo creo que ajustó y lo vimos con muy buena condición física en esas dos últimas temporadas. ¿Ustedes qué otros peloteros creen que se han mantenido en un buen estado físico hasta el final de su carrera? Por ejemplo, Vizquel era uno que fue un jugador con mucha habilidad y que mantuvo su condición física y hasta el día de hoy lo mantiene. Otro jugador, por ejemplo, Roger Clemens, quien igual al final de su carrera lo veíamos lanzando 96, 97, 98 millas, e independientemente de que digan que ha estado con el tema de los esteroides, yo creo que es un pelotero que trabajaba mucho físicamente. Otros peloteros, a ver, que han tenido carreras longevas. Podemos mencionar también, por supuesto, a Julio Franco, quien dio palo hasta los 48 años. Julio Franco, el dominicano, y hasta el día de hoy vi una entrevista en un podcast con Julio Franco y dice que cuida mucho su salud, se cuida de no excederse en las comidas, hace ejercicio, hace pesas, corre y se mantiene en muy buena forma, porque al final recuerden que más allá del deporte está la salud también. Estos peloteros muchas veces no cuidan la salud una vez que se retiran y pierden el control, infartos, hipertensión arterial, etc. Entonces yo creo que al pelotero le conviene trabajar su estado físico desde que están en ligas menores, pero no olvidarse de eso cuando se establecen en grandes ligas, porque de eso va a depender también, entre otras cosas, la longevidad de su carrera, el tener una carrera larga, prolongada, y también la salud post carrera. Cuando yo estaba en la universidad estudiando educación física y deporte en La Habana, Cuba, tuve la oportunidad de asistir a varias conferencias con grandes estudiosos de lo que es la actividad física, y un tema que se estudiaba mucho en ese entonces era el desentrenamiento. Sobre todo se hablaba de los atletas olímpicos y atletas que participan en lo que es el ciclo olímpico, acerca de estos atletas cuando se retiran normalmente se engordan, sufren de hipertensión, infartos, y hemos visto casos de atletas, por ejemplo, de la selección de Estados Unidos, de velocistas que han muerto de infartos, que están con sobrepeso, hipertensión. En los últimos años esto ha venido cambiando y ya los atletas hacen un proceso de entrenamiento, se cuidan un poco más. Así que bueno, déjame tus impresiones acerca de estos. ¿Cuáles jugadores piensas tú que cuidaban su físico de una manera estricta y que esto les ayudó a tener carreras largas, carreras longevas? Otro que se me viene a la mente es Iván Rodríguez. Yo por ahí les pongo la foto, que observen de Iván Rodríguez, cómo era cuando llegó y cómo era cuando se retiró. Una mística de trabajo, y bueno, es un salón de la fama también, ¿no? Podemos argumentar que, por ejemplo, peloteros como David Ortiz quizás no eran estos peloteros atléticos, pero mantuvieron ahí también su trabajo físico, porque David Ortiz era un gran trabajador desde el punto de vista físico, hacía sus pesas, hacía su chamba, y a pesar de que no era un jugador que jugaba mucho tiempo a la defensa, con el bate siempre demostró tener un bate rápido hasta el final de su carrera, porque terminó bateando más de 300 en el último año que estuvo en el béisbol. Y de eso depende, por ejemplo, Greg Billo en los Astros de Houston, un jugador que también se mantuvo en excelente estado físico hasta el final. Greg Maddux, Tom Glavine, tuvieron carreras bastante largas. John Smoltz, quien pasó también, entre otras cosas, por la Tommy John, y un pelotero que todavía a cierta edad lanzaba 98, 97 millas. Ricky Henderson, ni hablar de Ricky Henderson, un pelotero que después de los 40 años todavía robaba bases. Entonces depende de que los jugadores cuiden la salud, dependen de la mística de trabajo, depende de una buena alimentación. Hoy en día se ha vuelto el béisbol tan competitivo y el deporte en sí tan competitivo que pequeñas cosas hacen grandes diferencias. Entrevistaban a Cristiano Ronaldo y le preguntaban que si X suplemento que tomaba hacía una diferencia en su rendimiento físico, y él decía que él pensaba que todo lo que él hacía para mejorar su rendimiento físico, desde las terapias de descargas musculares y fisioterapia que hace semanalmente, desde la alimentación, los suplementos, el entrenamiento, el descanso, exponerse al sol para tener la energía del sol, él decía que todo eso sumaba en pro de que él pudiera tener la carrera que está teniendo. Y saliéndonos del béisbol, este es un atleta que a los casi 40 años también pues tiene
una longevidad y una salud, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, que se le inculque a los muchachos desde temprano, trabajar en su estado físico, en mantener una alimentación balanceada, en hacer las cosas que tienen que hacer independientemente de que ya estén establecidos en el béisbol profesional, y que esto también le va a servir para la vida en general, para la salud. Yo, por ejemplo, a mis 38 años juego béisbol aquí en la Liga de Lima, Perú, una liga que no tiene un gran nivel, pero bueno, juegan entre otros jugadores que han sido relief de profesionales y de países como Venezuela, Cuba, Dominicana. Y a pesar de que no es una liga con mucho nivel, igual jugar pelota, todos sabemos, y yo sé que las personas que siguen este canal no son precisamente personas ajenas al deporte. La mayoría, pues, y los que llegan a buscar información de béisbol en YouTube son personas que han jugado, que han visto, que han seguido el béisbol y saben que el béisbol es un deporte difícil en cualquier nivel, porque nada más para conformar una liga de béisbol hay que tener suficientes jugadores, hay que tener suficientes pitchers, hay que tener indumentaria deportiva, hay que entrenar. No es como jugar softball, no es como jugar un softball lento. Obviamente sé que el softball látigo también es muy complejo, pero bueno, o sea, así es el béisbol, y jugar en una liga, así sea de un nivel no tan alto, te exige prepararte, y es lo que yo hago. Yo me preparo, hago pesas, corro, trato de vez en cuando agarrar mi práctica de bateo, mi práctica de fildeo, para mantenerme allí y por supuesto tratar de hacer lo mejor posible dentro del campo de béisbol, porque es algo que me apasiona. Lo hago como un hobby, lo hago porque me apasiona, así como también esta información que le transmito a ustedes en este canal. Así que bueno, quería hablarles de este video, cómo era el antes y el después, esas fotos que ustedes vieron ahí de jugadores que son insignes y que dejaron un legado dentro del béisbol. Me despido, espero que te suscribas al canal, que me dejes en los comentarios qué jugadores ustedes piensan que tuvieron carreras largas porque eran trabajadores, trabajaban y cuidaban su físico, y eso les ayudó a lograr una carrera larga. Y si los jugadores que actualmente se retiran jóvenes se retiran por descuido o simplemente porque ya quieren disfrutar de su familia, no les interesa poner números de Salón de la Fama, pues esto al final también es un reconocimiento y nada más que eso. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de este tema, de lo que es la condición física de los peloteros y la longevidad, qué tan larga puede ser su carrera y exitosa. Nos vemos en un próximo video, suscríbete, hasta la próxima.